Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente acá en este seminario anual de BTG Pactual para compartir algunas visiones sobre la situación actual y futura de nuestra economía. Esta presentación tiene lugar justo cuando el Banco Central actualizó las cuentas nacionales, así que podemos aprovechar también información fresca que la vamos a ver en el curso de la presentación, pero voy a tener que ir bien rápido porque me han apretado mucho en el tiempo y para que quede también tiempo para conversar con Cecilia. Así que, sin más preámbulo, digamos que la economía chilena ha superado los desequilibrios que generó tanto el estallido social en su momento como después la pandemia y las respuestas de política a la pandemia, ¿no? Porque mucho de lo que hemos tenido que ajustar recientemente tiene que ver con esto último, tiene que ver con la sobreexpansión de la demanda interna en el 2021, con la combinación de transferencias fiscales masivas y los retiros de fondos de pensiones. Y vemos acá en el gráfico de la izquierda, ¿cierto?, las cifras de actividad que son consistentes con las cuentas nacionales que se entregaron ayer, donde yo creo que lo interesante no es solamente el hecho de que el crecimiento en el año no haya sido en rojo, sino que fuera, ¿cierto?, en un 0,2%, sino que la trayectoria en el curso del año. Lo que uno puede ver en el gráfico de la izquierda es que en términos de actividad, el punto de inflexión, por así decirlo, en la economía, en términos de actividad, se produjo por ahí por julio del año pasado. Desde entonces tuvimos una expansión prácticamente en todos los meses. Diciembre fue una excepción, por ahí hay algún otro entremedio, pero los dos últimos trimestres del 2023 fueron trimestres de crecimiento y con seguridad el primer trimestre del 2024 también lo va a hacer. De hecho, ahí en el gráfico se incluye un punto amarillo para el IMASEC, que es una cifra solo mensual comparado con las trimestrales anteriores, pero no sé si es por un sesgo futbolístico, pero yo ahí tiendo a ver una U. Y esa U tenemos que seguirla proyectando para que se transforme en una J. Y por lo tanto nos permita tener un despegue importante este año, como lo ha señalado el presidente. Por supuesto, en el camino hubo que, digamos, esa trayectoria es en buena medida reflejo de los ajustes que tuvo que experimentar la economía para frenar la inflación, para frenar el desequilibrio en la cuenta corriente de balance de pago. Y eso se refleja especialmente en lo que ocurrió durante el 2023 con la demanda interna, que tuvo una contracción importante, especialmente del lado del consumo. Y eso es lo que permitió reducir las presiones inflacionarias y, como sabemos, ¿cierto?, como vamos a ver en el gráfico siguiente, llevar la inflación a cifras que ya se empiezan a aproximar a la meta del Banco Central. El consumo privado en particular, se ajustó especialmente el consumo de bienes durables, que fue el que más se expandió durante el 2021. Y con esto, ¿cierto?, la inflación ha tenido esta trayectoria que vemos acá. Aquí incorporamos en el último periodo ya las cifras del IPC referencial con la nueva canasta de consumo del INE y ya nos empezamos a ubicar, ¿cierto?, en cifras entre el 3 y el 4%, incluyendo la inflación subyacente. Recordemos que hubo un periodo que estuvimos bien preocupados por la inflación subyacente, que no bajaba, que bajaba solo la inflación total. Bueno, la inflación subyacente ahora ha tenido una baja bien significativa ya desde más o menos mayo del año pasado. Y al mismo tiempo, por supuesto, los desequilibrios no se reflejaban solamente en inflación, se reflejaban en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Llegamos a tener un déficit de cuenta corriente de 10% del producto, prácticamente el triple de nuestro promedio histórico. Hoy día, de acuerdo a las cuentas nacionales, estamos de vuelta prácticamente hasta en el decimal en ese promedio histórico. Eso ha sido posible gracias a que el ahorro ha comenzado a recuperarse después del deterioro que tuvo como producto de los retiros de fondos de pensiones y otros movimientos que se produjeron durante la pandemia. Del lado de la cuenta de capitales, tuvimos una inversión extranjera directa récord durante el 2023, prácticamente en una década, y las salidas de capitales locales también prácticamente desapareció. Ahí en el gráfico de la derecha vemos cómo se comportó los activos líquidos en el extranjero de
las empresas no financieras y hogares y los fondos de pensiones. Eso no sé si es 100% compatible con lo que señalaba el dueño de casa respecto de los determinantes de las salidas de capitales, porque como se puede observar ahí, el grueso de esas salidas se produjo entre fines del 2020 y parte importante del 2021, no cuando estábamos discutiendo reforma tributaria. Ahora, por supuesto, restan temas que nos preocupan, ¿cierto?, el valor del dólar, si está muy alto. Ahí vemos en el gráfico de la izquierda cómo se ha comportado el tipo de cambio bilateral de Chile con Estados Unidos y una canasta comparable de monedas de países comparables con Chile. Ahí podemos ver claramente de que en Chile hemos tenido una depreciación de nuestra moneda que ha sido mayor que en otros países, y eso se refleja en buena medida por lo que se puede observar en el gráfico de la derecha, que es que nosotros hemos avanzado más rápido en la normalización de nuestra política monetaria y por lo tanto la brecha con las tasas de interés en Estados Unidos se ha ampliado. Incluso si uno hace la comparación en términos de la proyección a diciembre del 2024, esa brecha todavía va a seguir siendo significativa durante el resto de este año y probablemente, ¿cierto?, vamos a tener que esperar a que se comience a normalizar la política monetaria en Estados Unidos para que veamos un tipo de cambio algo más parecido a nuestras cifras históricas. Y por supuesto también va a ser importante para lo que resta del ajuste de la inflación, lo que ya se ha hecho en materia de política monetaria. Acordémonos que la política monetaria, simplemente con un orden de magnitud, tiende a actuar más o menos con 6 meses de rezago. Entonces todavía, ¿cierto?, estamos teniendo una trayectoria de la inflación que corresponde a tasas de interés muy altas, o sea, las actuales igual son altas, pero antes eran mucho más altas todavía. La economía, como decía, ha retomado una senda de crecimiento. Si tomamos el promedio de crecimiento desde julio del 2023 hasta enero del 2024, esa cifra en promedio es de 0,3% mensual, mes con mes, y eso equivale a más de un 3% anual. Esa es la velocidad que lleva nuestra economía en esta fase de recuperación después del ajuste que se experimentó. En el gráfico de la derecha vemos cómo eso se expresaba en distintos sectores y particularmente cómo en el caso del comercio ya pareciera haberse producido ya en el último par de meses una inflexión también después de todo el ajuste previo que experimentó, producto del ajuste también del lado del consumo. Otros sectores han tenido un crecimiento más consistente, por ejemplo, los servicios, que fueron un sector muy golpeado durante la crisis, han tenido una recuperación bastante consistente, pero tenemos sectores rezagados, particularmente el de la construcción. Ahora, en la medida, ¿cierto?, que con la expansión que hemos tenido de la actividad, considerando que el mercado del trabajo responde con un cierto rezago a la actividad, entonces vemos que con la mejora que ya hemos tenido, más lo que viene para adelante, las condiciones del mercado del trabajo deberían tender a mejorar. La situación hoy día, la fotografía hoy, mirando la historia de los últimos años, es que hoy día el empleo asalariado está prácticamente, o sea, no solamente está por encima de los niveles previos a la pandemia, sino que está bastante cerca de lo que sería la tendencia de empleo asalariado si uno mira ese gráfico. Donde está la diferencia es en el empleo no asalariado. El empleo no asalariado está sustancialmente por debajo de la situación previa a la pandemia. Durante estos días hemos discutido mucho sobre el aumento del empleo informal, pero la comparación la hacemos con el 2020, pues y ahí veamos el 2020 cómo estaba el empleo no asalariado, que cayó igual que el resto del empleo en la economía, pero no se ha recuperado con la misma velocidad. ¿Por qué no ha sido así? En buena medida porque la fuerza de trabajo, que muchas veces se califica como secundaria, es decir, menores de 24 años y mayores de 60 años, la tasa de participación de esos grupos hoy día todavía sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y esos son los sectores que tienden a emplearse más en ocupaciones no asalariadas. Entonces aquí tenemos que pensar en el lado de oferta y el de la demanda para entender mejor el comportamiento de nuestro mercado del trabajo.
Y por lo tanto, de hecho, si miramos ese gráfico para el empleo no asalariado, aquí juntamos cuenta propia, empleadores, familiares no remunerados, servicio doméstico, estamos por debajo de los niveles previos a la pandemia, sustancialmente por debajo. Al lado tenemos la tasa de ocupación, que refleja más o menos lo mismo. La tasa de ocupación para los asalariados está en un nivel similar al de enero del 2020, mientras que en el caso de los no asalariados está sustancialmente por debajo. Por supuesto, nuestro debate público ha sido bien negativo, hemos tenido muchas afirmaciones muy taxativas respecto de cómo se esperaba el año pasado, recesión en diciembre, con un dato negativo, ya proyectamos puros datos negativos para el 2024, pero lo que al mismo tiempo es interesante que cuando nos vamos a mirar expectativas de empresas y consumidores, estas han tenido una mejora. En el caso del INSE, el comercio ya está prácticamente de vuelta en los niveles previos al estallido social. Y también en el lado de los consumidores también se puede observar una mejora, pero quizás lo más interesante es este índice de incertidumbre económica que calcula el Banco Central, donde vemos que en las últimas semanas ya nos estamos ubicando en niveles equivalentes a los anteriores al estallido social. Por supuesto, llegamos a tener momentos de mucha incertidumbre, ahí lo ilustra este índice, pero ya llevamos un periodo relativamente largo de bajas más o menos consistentes. Del lado de las finanzas públicas, logramos, ¿cierto?, en el 2022 revertir estos desequilibrios enormes que tuvimos en el 2021. Pensemos que el 2021 el gasto público terminó siendo 30% más que lo que se había presupuestado y el déficit llegó a prácticamente 8% del producto, el déficit estructural fue de 11% del producto, o sea, cifras no vistas en nuestras finanzas públicas durante muchos años. El 2022 logramos revertir eso, pero dijimos aquí hay algunos elementos que son transitorios, así que ¿cierto?, trazamos una trayectoria para el balance estructural y para la política fiscal que se ha cumplido casi con exactitud, como se puede ver ahí en la comparación entre las metas y los datos efectivos que tuvimos en el 2023, que es la última columna. Y en la única variable que tenemos una diferencia más apreciable con las proyecciones que se hacían por ahí por el tercer trimestre, que es el tema de la relación deuda-PIB, con las nuevas cifras de cuentas nacionales que dan un PIB nominal más alto, eso se reduce a 39,4%, y ese punto de diferencia respecto de lo que se proyectaba en el tercer trimestre del 2023, todo ese punto de diferencia se explica por tipo de cambio. Es decir, como tenemos una parte de nuestra deuda que está en moneda extranjera, nuestro PIB está en pesos, entonces, ¿cierto?, en la medida que tenemos un aumento del dólar, eso tiende a aumentar la relación deuda-PIB, deuda pública-PIB, como es en este caso. También se ha recuperado parte de las holguras que históricamente sustentaron la resiliencia del sistema financiero. En el caso del sistema bancario, tenemos ahí el indicador de solvencia para nuestros bancos. Hoy día ese indicador los bancos están todos sustancialmente por encima del indicador regulatorio para la relación entre patrimonio efectivo y activos ponderados por riesgo. Y los activos domésticos de los fondos de pensiones también se han recuperado parcialmente del efecto de los retiros de los años 2020 y 2021. Por supuesto, nos queda todavía terreno por recorrer. Para poder acelerar ese paso, necesitamos reforma previsional, necesitamos que haya más cotizaciones a los fondos de pensiones, ya sea en las cuentas individuales o en reservas del Seguro Social. Y de acuerdo a las proyecciones que se han presentado en el contexto de esa discusión, ¿cierto?, con reforma previsional probablemente en 6-7 años volveríamos a los niveles previos a los retiros de fondos de pensión. En esta fase, por supuesto, es importante que ningún sector se quede atrás.
Hay sectores que hoy día claramente están rezagados, como el sector de la construcción. Eso se ve ahí en el gráfico de la izquierda. Estamos preparando en este momento un proyecto con una serie de medidas, algunas legales, otras que son administrativas, para continuar apuntalando el crédito hipotecario, la actividad de la construcción y también para apoyar a sectores que tienen un potencial de dinamismo importante, como es el caso del turismo. Ahí mostramos la evolución de la llegada de extranjeros al país. Con esto, entonces, ¿cuáles son los escenarios que se abren para adelante? Aquí tenemos la evolución del IMASEC efectivo y distintas alternativas para mirarlo hacia adelante. Lo primero que hay que notar acá es que si tomamos el nivel de actividad del IMASEC de enero del 2024 y simplemente lo mantenemos constante durante todo el resto del año, o sea, sin ningún crecimiento mes a mes, ya la economía estaría creciendo 1,9% en comparación con el 2023. Por lo tanto, todas las proyecciones que den cifras del 1,7%, 1,8% como hemos visto en estos días, o como hemos estado viendo en los últimos meses, tendrían que suponer que por alguna razón tendría que caer la actividad durante el resto del año. Si somos más realistas y tomamos distintos referentes, por ejemplo, el crecimiento promedio de agosto del 2023 a enero del 2024, creceríamos 3,7%. No digo que eso es lo que vayamos a alcanzar, pero simplemente son distintas combinaciones, simplemente mecánicas, aritméticas, de cifras de crecimiento. Si tomamos el crecimiento promedio del enero del 2012 a septiembre del 2019, o sea, todos los años previos al estallido social, estaríamos en un 2,9%, y si tomamos el cuarto decil de cifras de crecimiento, tomando un periodo largo de cifras de cuentas nacionales en Chile, estaríamos en el 2,5% que ha proyectado el Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que hasta hace poco parecía sobreoptimista, poco realista, se dijeron muchas cosas respecto de nuestra proyección de 2,5%, vemos hoy día que con los nuevos números, con los datos de enero, probablemente con los datos de febrero, ya las proyecciones de mercado ya se van acercando a las cifras con las cuales hemos estado trabajando. Y eso nos van a ubicar en una posición respecto de países comparables al nuestro, más parecida a la que hemos estado acostumbrados históricamente. Es cierto que durante el 2023, por supuesto, crecimos mucho menos que el resto de estos países, pero en el 2024, con estos números, o por lo menos con el 2,5%, ya estaríamos por encima del promedio de estos países, que incluyen tanto países de América Latina como países desarrollados que tienen una economía basada con una base importante en recursos naturales. Ahora, ¿es posible crecer a esas tasas? Eso depende mucho, ¿cierto?, de cuánto sea la capacidad ociosa que tenga la economía. En nuestra visión y de acuerdo a las estimaciones que hace el Comité de Expertos sobre Producto Tendencial, tenemos hoy día todavía una brecha negativa. Tenemos otros indicadores, la tasa de desocupación, el uso de capacidad en el sector industrial, que todos apuntan a la existencia de capacidad ociosa en la economía. Mientras tengamos esa capacidad ociosa, podemos crecer más que la cifra tendencial del orden del 2%, ¿cierto?, que estima el Banco Central. Y creemos que tanto en el 2024 como en el 2025 eso debería ser posible. Ahora, para esto va a ser importante mejorar las condiciones financieras. La evolución del crédito durante los últimos años, particularmente el año pasado, fue muy restrictiva. Ahí en ese gráfico comparamos la evolución de las colocaciones en este periodo, que es la línea roja, con lo que ocurrió durante la crisis asiática, durante la crisis .com y durante la crisis subprime. Y lo que vemos es que el comportamiento del crédito ha sido más restrictivo que lo que fue en todos esos casos. Eso en buena medida lo podemos explicar porque justamente la presión inflacionaria a la que nos tuvimos que hacer frente
llevó, ¿cierto?, al Banco Central a subir su tasa de política monetaria a valores reales extraordinariamente altos. En algún momento, ¿cierto?, se hacían comparaciones internacionales de tasa real y aparecíamos muy arriba en el ranking. Pero, como sabemos ya desde hace varios meses, ya eso ha comenzado a normalizarse. Por otro lado, si vemos el gráfico de la derecha, el comportamiento de la actividad y el crédito, podemos ver que en este ciclo, ¿cierto?, en esta última etapa del ciclo, después de haber tenido un comportamiento del crédito contracíclico durante la crisis del COVID-19, impulsado en buena medida por las medidas que tomó el Banco Central en aquel entonces, ha sido procíclico durante el último tiempo. Eso, ¿cierto?, podemos revertirlo. Ahí vemos cómo ha evolucionado la tasa de política monetaria. El Banco Central ha indicado que va a continuar, ¿cierto?, en ese proceso de normalización. Y por otro lado vemos que también hay espacio de movimiento para los bancos. Vemos ahí la comparación en la línea roja, en el gráfico de la derecha, lo que ha hecho Banco Estado versus el resto del sistema bancario. Y podemos ver que el Banco Estado ha sido bastante más contracíclico durante el último año, pese a lo cual igual tuvo utilidades récord, o sea, no lo hizo necesariamente a costa de su resultado. Entonces, hoy en día, en la cual creo que en buena medida podemos recalibrar nuestras estimaciones de riesgo en la economía chilena, creo que también deberíamos ver alguna reacción por parte de la banca en términos de sus propias decisiones de capitalización, de provisiones y de liquidez más allá de lo que es exigido por la norma regulatoria. Estas mejores condiciones financieras van a contribuir a recuperar la inversión, aunque en estos últimos años no tuvo el retroceso que se preveía, que se ve en el gráfico, lo que se ve en el gráfico de la derecha, que son los niveles de formación bruta de capital fijo, lo que efectivamente se produjo y lo que se esperaba de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas que aplica el Banco Central. Por otro lado, vemos que cuando analizamos la proyección de inversión privada por año proveniente del catastro de la Corporación de Bienes de Capital, vemos que el 2024 todavía se ve débil en términos de grandes proyectos, sin embargo tenemos un aumento importante para el 2025. Y solo en el último año, es decir, si comparamos la proyección de la Corporación de Bienes de Capital que tenía a comienzos del 2023 y a fines del 2023, para el quinquenio 2023-2027, la inversión proyectada o los proyectos de inversión se incrementaron en cerca de 15.000 millones de dólares, es decir, un aumento bien significativo e interesantemente concentrado en el sector de la minería. ¿Por qué me parece interesante? Porque en el sector de la minería, ¿cierto?, tuvimos una discusión muy intensa durante un buen tiempo sobre el royalty minero. El royalty minero finalmente se aprobó, se legisló, se acordó, ¿cierto?, junto con el royalty minero establecer un límite a la carga tributaria de la actividad minera. Inmediatamente después de eso hemos visto que se han reactivado proyectos importantes de inversión en la minería. Entonces, el ser capaces de terminar una discusión, de concluir una discusión tributaria, hace una diferencia bien importante en términos de las decisiones de inversión. La política fiscal va a contribuir al impulso de la economía en el 2024. Los gastos de capital pueden aumentar hasta en 20% respecto de lo que se ejecutó en el 2023. El gasto corriente, Cecilia, que sacó una columna hace unos días atrás, debería crecer cerca de 3% este año. Y con eso, por otro lado, ¿cierto?, vamos a ir avanzando en el cumplimiento de nuestras metas de política fiscal. Eso se ve en el gráfico de la izquierda. Para este año, ¿cierto?, deberíamos reducir el déficit estructural a 1,9% del producto. Y con eso, ¿cierto?, podemos ir consolidando una trayectoria de deuda por debajo de lo que era la tendencia que veníamos arrastrando en los años anteriores, como se ve en el gráfico de la derecha. La línea punteada es ¿cierto?, la proyección de la tendencia de los años anteriores. La línea continua negra es el dato efectivo. Un tema importante que deberíamos revisitar hoy día, que ha estado un poco ajeno a nuestras discusiones macro, es el tema del comercio exterior. Pero hoy día tenemos algunas oportunidades interesantes.
está vigente el CPTPP con la desgravación de los productos que señalan en el cuadro del medio. Y por otro lado, si calculamos un tipo de cambio real, sectorial para distintos componentes de la industria, vemos que hay algunos sectores que están ganando ventajas comparativas muy significativas, que es natural, ¿cierto? Si uno, es algo que uno debería esperar si tiene un tipo de cambio alto, pero además, si lo combinamos eso con la evolución de los precios de los productos, hay sectores que están ganando también en competitividad de manera significativa. Así que cuando estamos con tipos de cambio como los de hoy día y con una situación de precios, de términos de intercambio que es relativamente favorable para nosotros, deberíamos también esperar un desarrollo mayor de las exportaciones y también un aporte del comercio exterior a la actividad económica. Para esto, por supuesto, va a ser importante la atracción de inversión en sectores con mayor potencial a largo plazo. Ahí se muestra la proyección de la producción de cobre, un aumento de 1 millón de toneladas de aquí al del 2022 al 2026. Como sabemos, estamos trabajando ¿cierto? En el desarrollo de la industria del litio, las energías renovables y la producción de hidrógeno verde. Todas esas son cosas que nos van a abrir camino hacia adelante. Y tenemos para eso una carta de navegación que tiene muchos elementos que nos ayudan a movernos en esa dirección en materia de impulso al crecimiento, en reforma del Estado, en cumplimiento tributario, proyecto que hoy día se está discutiendo en el Congreso, prioridades de gasto para responder a las necesidades de las personas y mecanismos, y también lo que se ha planteado en términos de reforma del impuesto a la renta, proceso que va a culminar a fines de este mes. Esto, bueno, aquí está el caso, aquí está ilustrado el caso de que les comentaba del aumento de la inversión minera. Ahí vemos que pasó de 7.600 millones de dólares a 21.400 millones de dólares para este quinquenio, en el curso, simplemente comparando el catastro de comienzos del año pasado con el de fines del año pasado, ¿ah? Y es lo que explica en mayor proporción todo el aumento de la inversión programada o proyectada para estos 5 años. Es importante también dar respuesta a las necesidades sociales, lo planteaba Juan Guillermo en su intervención. Ahí vemos en el ranking de necesidades sociales están exactamente los 3 temas que están planteados para prioridades de gasto en el pacto fiscal. Voy a parar aquí porque yo sé que estoy pasado y no quiero quitarle más tiempo al diálogo con Cecilia, pero lo que quiero decir es que me parece que es importante que aprovechemos esta oportunidad en la cual estamos actualizando las cifras, estamos remirando la economía también para mirar y recalibrar nuestras posibilidades futuras. No hay grandes barreras que se interpongan en el crecimiento de Chile para este año dentro de lo que son los márgenes actuales que nos dan el potencial de crecimiento, pero tenemos que además aprovechar ese tiempo para aumentar ese potencial de crecimiento. Y para eso tenemos una agenda que la comisión que presidió Manuel Marfán, que está aquí en primera fila, ¿cierto? Evaluó, estimó que podíamos llegar a bueno, este es el cálculo mío, en realidad a partir de las cifras de la comisión, que podemos llegar a un 3% de crecimiento tendencial. Puede parecer poco, pero hay que decir que son muy pocos los países que en el proceso de desarrollo puedan lograr revertir la tendencia de su crecimiento tendencial, la evolución de la productividad. Nosotros tenemos, afortunadamente, las oportunidades que nos da cambios en la economía mundial que nos tienden a favorecer en términos de cosas que nosotros producimos o podemos producir, y esa es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Entonces yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, en fin, al gobierno le quedan 2 años, ya en 2 años más arreglamos las cosas. Eso no funciona así. Con gobiernos de 4 años, un gobierno empieza donde lo dejó el gobierno anterior. Si tenemos una buena economía, si tenemos una economía sólida, resolvemos los problemas sociales, el próximo gobierno va a tener un mucho mejor punto de partida que si la economía está débil o tenemos conflictos sociales. Entonces,
Estos son temas que no son para postergarlos, no son para hacer cálculos políticos, y si hacemos bien los cálculos políticos no me cabe duda que todos vamos a ganar. Así que aprovechemos estas cifras un poco más positivas, esta perspectiva que tenemos de cómo realmente hemos ido evolucionando en los últimos meses, qué es lo que se abre para adelante, para también motivarnos para buscar los acuerdos, las iniciativas con las cuales todos podemos empujar en la misma dirección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias además por el honor de darnos este tiempo para conversar un rato. Hay mucho interés por escucharlo porque la sala está llenísima, hay harta gente parada. Quedan algunos asientos aquí adelante si es que hay algunos que están más cansados. En el fondo hay algunos asientos disponibles para los que quieran pasar. Bueno, no importa, ministro, que haya parado ahí, porque esos son un poco los temas que yo quería plantear. Usted nos hizo un muy completo análisis de la coyuntura y efectivamente yo concuerdo que al menos este año pareciera así que vamos a recuperar lo que el Banco Central estima como nuestro crecimiento tendencial. Pero es muy poco. O sea, la verdad que si uno ve un 2% de crecimiento con la población creciendo un poco más de 1%, es un crecimiento del ingreso per cápita que uno tendría que decirle a la población, se ve difícil que resolvamos esos desafíos sociales que tenemos como país. Y hay un tema que está en el trasfondo, que es el crecimiento de la productividad, porque si uno separa estos últimos 30 años, claro, los primeros 10 son crecimiento basado en productividad, después tuvimos también crecimiento más basado en el boom minero y no tanto en productividad, y finalmente tenemos 20 años de la productividad estancada. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo revertimos el estancamiento de la productividad en Chile cuando además como que uno ve que los pilares del crecimiento de la productividad, que es el tema institucional, ahorro y inversión y capital humano, hay déficit bien grande? Entonces, si usted pudiera, ministro, tocar algunas teclas para mejorar esa situación, ¿qué haría en el fondo? ¿Cuáles serían para usted los elementos para que Chile vuelva a tener crecimientos de productividad como tuvo en el pasado? Sí. Bueno, yo creo que en esto de la productividad, una cosa que es importante anotar es que hoy día hay una discusión global sobre el tema de productividad. La caída de productividad es un fenómeno bien transversal en el mundo y hay mucho debate entre los economistas por qué está ocurriendo, qué es lo que lo explica, cómo se puede revertir. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro propio caso, y ahí tenemos las cifras que usted menciona, lo venimos planteando y lo venimos discutiendo desde hace bastante tiempo. Ahora, para enfrentar el tema de la productividad, tenemos que tener claro que la productividad, tal como tradicionalmente la estiman los economistas, es un residuo, ¿ah? Y muchos lo han descrito como el resumen de nuestra ignorancia, porque en el fondo es todo lo que crece la economía que no está explicado por el capital y el capital humano y el capital físico. Entonces, dentro de eso caben muchas cosas. Caben temas de eficiencia en la asignación de los recursos, caben temas de precios relativos, caben temas de desarrollo de la base, la ampliación o no de la base productiva. Hay muchos temas que están ahí dentro. Yo me atrevería a decir, primero, que por lo menos sobre la base de trabajos que hizo ya hace un tiempo el Banco Central, lo que uno puede observar es que si hacemos el análisis de productividad a nivel de firmas, lo que encontramos es que en Chile lo que frena en buena medida la productividad a nivel agregado es que las empresas más productivas no crecen más rápido que el resto de las empresas. Y eso creo que en buena medida tiene que ver con la capacidad que tenemos para que empresas pequeñas o medianas exitosas puedan expandirse, puedan crecer y puedan competir, ¿cierto?, con las empresas que ya están instaladas en los mercados. Para eso tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo,
respecto de las políticas que dirigimos a la PYME. Para el mundo político, la PYME siempre ejerce una gran fascinación. El problema es que las políticas dirigidas a la PYME siempre son desafiantes, porque por un lado, ¿cierto? Tienen que ver con un sector que emplea a mucha gente, donde hay en muchos casos hay mucha capacidad de innovación, pero por otro lado también, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de que las políticas que dirigimos hacia las pymes no dificulten su crecimiento. ¿Ah? ¿Y cómo dificultan su crecimiento? Cuando tenemos para ¿cierto? Las empresas de menor tamaño beneficios o tratamientos especiales que crecer implica perderlos y por lo tanto es una suerte de impuesto al crecimiento. ¿Ah? Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos. Muchas veces se plantea hacer excepciones para las pymes prácticamente en todo. Entonces tenemos que ser bien selectivos dónde se justifica, dónde no y cómo generamos una trayectoria, un camino por el cual las pymes que tienen vocación de crecimiento lo puedan seguir. ¿Ah? Entonces eso es parte de lo que hemos estado trabajando con las propias organizaciones de empresas de menor tamaño. Aquí veo algunas caras conocidas en las mesas con las que hemos estado trabajando, que apuntan justamente en esa dirección. Por un lado, es cierto, incentivar la formalización de microempresas. Por otro lado, tener un régimen tributario en el cual se va avanzando gradualmente en términos de la generación y la base de contabilidad, y luego una transición mucho más gradual hacia el régimen permanente de impuesto a la renta. Esa es una dimensión. Lo otro es que estos temas de nuevas industrias que empiezan a surgir o industrias que se van transformando, también van a hacer una diferencia importante en términos de productividad. Es decir, por supuesto, la minería es una industria intensiva en capital, pero la minería está transformándose como industria. La actividad minera está transformándose de manera muy significativa en términos de hacerse más compatible con la preservación del medio ambiente, con el uso de energías limpias, con la relación con las comunidades, y por lo tanto un cuello de botella que, a mi entender, se fue produciendo en Chile en el desarrollo minero, producto de los estándares medioambientales que se fueron adoptando, puede sortearse y puede darle un nuevo ímpetu a la actividad minera. El litio es, para todos los efectos prácticos, una industria nueva en Chile que tiene un potencial de expansión grande. Las energías renovables, estamos todavía a medio camino en términos del cambio en nuestra matriz energética. Estamos hoy día un poco más de la mitad de nuestra generación eléctrica es con fuentes renovables. Al 2026, al final de este gobierno, van a ser 2/3, al 2030 va a ser 85%. Eso significa que eso genera ventajas comparativas en otras industrias que son más intensivas en energía, que hasta ahora, ¿cierto?, en la medida que dependíamos de hidrocarburos, con todo la volatilidad que tienen los precios de los hidrocarburos en el mundo, no las hacía competitivas. Hoy día ahora vamos a empezar a ganar en competitividad, y ligado a eso está, por supuesto, la industria del hidrógeno verde, que es una gran promesa en el mundo, pero sobre todo una gran promesa para nosotros. Entonces tenemos que avanzar en términos de ir realizando, aprovechando estas oportunidades, y eso, cuando calculemos los nuevos residuos, se van a reflejar como aumentos de productividad. ¿Ah? Pero por supuesto tiene que ver con cambios más estructurales en nuestra economía. Sí, ahí lo que uno todavía ve como el pariente pobre en esa agenda es el tema de capital humano. En eso no hemos sido capaces como país de efectivamente enfrentar el tema de la calidad de la educación. ¿Cómo está viendo usted como ministro ese tema por lo que ha pasado, con lo que estamos viendo en Atacama y toda la situación? Sí, a ver, primero tengamos claro de que hoy día Chile gasta o invierte en educación más que el promedio de la OCDE, y lo hace en todos los niveles de enseñanza. Lo hace en la educación primaria, la educación secundaria, la educación superior. Por lo tanto, a estas alturas ya nuestro problema no es un problema de recursos. Y hay que decir que esas cifras superiores a la OCDE son el producto de un aumento muy significativo del gasto en educación durante los últimos 15 años.
La OCDE tiene una estadística bien interesante, por ejemplo, respecto de las remuneraciones de los profesores. Cómo han evolucionado las remuneraciones de los profesores en los países OCDE de los últimos 10 años. Chile ocupa, no sé si el primero o el segundo lugar en términos de crecimiento de remuneraciones de los profesores. Entonces ahora creo que tenemos que dar, me parece que el paso más fundamental que tenemos que dar es que nuestras discusiones sobre educación sean menos sobre financiamiento, propiedad, dirección y mucho más sobre contenido de la educación. O sea, nosotros llevamos muchos años en que nuestra discusión pública sobre educación ha estado centrada en estos temas. Ha estado centrada en remuneraciones, gasto, financiamiento, quién es el dueño de las escuelas, si se expande más la educación particular subvencionada, la pública o la pública municipalizada. O sea, tenemos que ser capaces de dar ese salto para entrar a discutir seriamente sobre contenidos, calidad, tecnologías aplicadas a la educación que están evolucionando de manera tan vertiginosa en el mundo. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. El Ministerio de Educación ha estado trabajando en una reforma curricular importante, así que espero que al menos en el horizonte de este gobierno, por lo menos esa parte, seamos capaces de abordarla. Sí, bien interesante. Ministro, usted algo habló de un tema que yo pongo mucho en mis columnas, que es el tema de la informalidad. Y afortunadamente ahora se está midiendo y el INE lo está midiendo y por lo tanto es un tema que ha tomado prioridad en la agenda y yo lo veo como muy buena noticia que por lo menos estemos preocupados de este tema. Usted planteaba que el empleo asalariado recuperó el nivel anterior, pero el empleo asalariado privado está bien rezagado. Y al final lo que uno ve es que eso tiene una correlación bien alta con la inversión. Y por otro lado uno ve cómo, sobre todo a partir de la pandemia, hubo este enorme desarrollo de la economía digital. Uno hubiera pensado a priori a lo mejor que ya con economía digital podíamos avanzar en controlar la informalidad, pero al menos mi percepción es que es lo contrario. Y que ahora estamos todos comprando cosas, redes sociales, negocios que sean... Entonces, aquí hay un tema que está, a mi juicio, avanzando y es complejo porque si uno habla de queremos avanzar en derechos sociales, ok, pero ¿dónde están los deberes? Porque todos quieren obtener los subsidios, pero cuando se trata de que hay que pagar el IVA cuando uno compra por las redes sociales o que hay que hacer las cotizaciones, hay bastante, y eso yo lo veo que va creciendo y tenemos además un tema de políticas públicas como que apuntan a eso, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, en que para las personas salir del 60% más pobre tiene un costo enorme en términos de los costos universitarios. ¿Cómo enfrentamos ese tema? ¿Qué hacemos para evitar? Porque vamos a querer dar más derechos, pero nos estamos quedando bien atrás en el tema de que las personas cumplan con sus obligaciones previsionales, tributarias, etcétera. Sí, bueno, en lo más inmediato, y ciertamente compartiendo que reducir la informalidad es de todas maneras un desafío para Chile por la implicancia que tiene para la productividad, para la recaudación tributaria, para la competencia en los mercados, para nivelar, ¿cierto?, la cancha en muchos sectores, partiendo por el propio comercio. Tenemos hoy día por lo menos dos espacios importantes de reforma. Uno es el proyecto sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias que está actualmente en discusión, que tiene un capítulo entero dedicado al tema de la informalidad. Entonces, por ejemplo, respecto del comercio online, en ese, digamos, ahí se incluye esta eliminación de la exención tributaria para las importaciones menores de $41, que parece como, en fin, algo muy en el margen, pero la verdad es que las importaciones vía courier en Chile han crecido de manera exorbitante. Parte de eso alimenta al comercio informal y alimenta al comercio informal por la vía de subdeclarar el valor de lo que se importa y por otro lado, ¿cierto?, canalizar eso a la venta online también sin pagar impuestos. Entonces hay medidas para hacerse cargo de esos dos tipos de situaciones. Hay, por otro lado, en el proyecto de
inteligencia económica contra el crimen organizado, hay la obligación de la iniciación de actividades para todas las importaciones masivas. Hoy día una persona natural puede traer un container completo de productos de, digamos, Asia, canalizarlos hacia el comercio informal y eso no hay capacidad para seguirlo y controlarlo. Al hacer obligatoria la iniciación de actividades, eso por supuesto cambia. Y así como eso hay, si no me equivoco, son 11 o 12 medidas dentro del proyecto de cumplimiento tributario que van en la dirección de sancionar o controlar el comercio informal. Al mismo tiempo, tenemos que crear incentivos a la formalización. Y para eso, en el mismo trabajo que se ha estado haciendo con las organizaciones de empresas de menor tamaño, se ha planteado el tema del monotributo como un régimen extraordinariamente simplificado de impuestos, en el cual el contribuyente paga una cantidad fija mensual y con eso cumple con todas sus obligaciones tributarias, más la cotización previsional del propietario de la microempresa. No digo que eso sea todo, hay probablemente muchas otras cosas que podemos hacer, pero hoy día ya tenemos por lo menos un conjunto bastante consistente de iniciativas que apuntan en esta dirección. O sea, porque acá no podemos tomar el tema de la informalidad como una característica estructural de la economía respecto a la cual no podemos hacer nada. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero necesitamos consistencia consistencia en esas medidas, en esa política y, por supuesto, ser capaces de hacer frente muchas veces a las presiones, a los grupos de interés por el bien general, que en este caso es el reducir la informalidad con todos los beneficios que usted señala. Bueno, parece que nos queda un minuto, veo ahí en la pantalla. Ministro, falta menos de un mes para la inscripción de las primarias municipales. ¿Cómo ve el tema de reforma? Pero nos quedan 50 segundos. ¿Está apretada la agenda? ¿Pero cuál reforma? Las reformas pendientes del gobierno cuando ya estamos a... Ya. Ok. A ver, normalmente se dice que los periodos preelectorales son difíciles para los acuerdos. Eso parece conectar con un cierto sentido común de que, ¿cierto?, cuando hay competencias se crispa más las relaciones políticas, es más difícil llegar a acuerdos. Ahora, si uno mira el año pasado, o sea, es cierto que no tuvimos acuerdo en la reforma tributaria, pero tuvimos acuerdo en el royalty minero, por ejemplo. Tuvimos acuerdo en el ingreso mínimo. O sea, tenemos varios ejemplos que muestran que aún en un periodo de fuertes tensiones, porque teníamos, ¿cierto?, entre plebiscitos y elecciones de consejeros constitucionales, etcétera, igual tuvimos competencia electoral, igual fuimos capaces de generar algunos acuerdos importantes. Y por otro lado, creo que si uno mira lo que piensa la ciudadanía espera acuerdos, claramente. O sea, no hay dónde perderse en términos de qué es lo que la ciudadanía valora. Valora más al político peleador que, ¿cierto?, pone líneas rojas, portazos, etcétera, o a quien está dispuesto a dialogar. Entonces, si eso somos capaces de que permee o se superponga a lo que es la tendencia natural a extremar posiciones en un proceso electoral, creo que perfectamente podemos tener avance. O sea, creo que nos falta más pensar en todas estas cosas, particularmente en el proceso político, el proceso legislativo, mirarlo más con los ojos de los ciudadanos, entender por qué el ciudadano o ciudadana tiene tan baja valoración de nuestras instituciones, del Congreso Nacional en particular, y ser capaces de actuar en conjunto para revertir esa tendencia y, por supuesto, hacer las cosas que hay que hacer, las cosas que se requieren para estimular el crecimiento, aumentar la equidad, reducir la informalidad, los temas que hoy día hemos discutido. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el ministro que tuvo la disposición a tener esta conversación. Así que